La tarde nuestro culto de preguntas y respuestas. Quiero animarle para que usted pueda hacer sus planes y estar con nosotros. Y siempre como cada domingo repetimos y como recordatorio, la razón por la cual nosotros nos reunimos el domingo en la tarde, de nuevo, ¿por qué es? Porque es el día del Señor. No es porque no tenemos nada que hacer, todos nosotros tenemos muchas cosas que hacer, pero el domingo es el día del Señor. Amén, hermano. Es por eso que es importante que como cristianos hagamos el esfuerzo y los planes para estar aquí en la tarde. También quiero que mire, hermanos, ahí en su boletín. El día 1 de septiembre vamos a tener nuestra actividad de por el cierre del verano, y lo que queremos hacer es tener un tiempo con nuestros estudiantes, con los niños, los adolescentes, compartir con ellos, a orar con ellos, hermanos, por este nuevo curso escolar que va a comenzar. Y lo que vamos a hacer es que vamos a traer helados y dulces para compartir, hermanos, esa tarde con ellos. Y quiero animarles, hermanos, que usted haga el esfuerzo para poder estar en esa actividad también. Lo que vamos a hacer, como digo, el foco de esa actividad es orar por los jóvenes y encomendarle al Señor en este nuevo curso escolar. La iglesia va a comprar pizza, hermano, y nosotros vamos a traer helados para traer y compartir con ellos. Quiero, hermanos, animarle a leer conmigo nuevamente Efesios capítulo 2. Y vamos a estar, hermano, enfocándonos en esta mañana en el versículo 9 y 10. Efesios capítulo 2, versos 9 y 10. Dice la escritura de esta manera: no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Voy a leer el texto nuevamente. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Vamos a orar. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia, oh Dios, para alabar tu nombre y darte gracias, porque tú eres bueno, misericordioso y perdonador. Te damos gracias, oh Dios, porque en tu misericordia tú nos has concedido, Señor, poder venir a tu casa para proclamar tu nombre y escuchar tu palabra. Señor, y en esta mañana queremos rogarte que tú seas, Señor, con Mario, que mañana va a ser sometido a esta operación, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú lo prepares para esta operación, Señor, y que tú le des sabiduría a los doctores para poder, Señor, tomar decisiones sabias mientras lo operan. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que tú le concedas a esta familia, a la familia de Mario, de nuestros hermanos García, Señor, ver tu mano poderosa obrando, Señor, en esta operación y en la recuperación, Señor, después de la operación. También te rogamos por la salud, Señor, de nuestra hermana Elisa, Señor. Te pedimos que tú seas con ella, que a ella también le concedas ver tu mano, Señor, obrando en su salud física. Padre, que en este tiempo te ruego que tú, Señor, los acerques más a ti, Señor, y les concedas, Señor, Padre Celestial, ver tu gloria, Señor, en su salud física y en su salud espiritual también. Oh Padre Celestial, en esta mañana queremos rogarte, Dios mío, que tú, Señor, hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Amén. Señor, nuestras almas te necesitan. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú, Señor, obres en medio de nosotros, trayendo salvación a los que no te conocen y fortaleciendo la fe de tu pueblo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, como decía, hoy vamos a estar enfocados en Efesios capítulo 2, versos 9 a 10. ¿Me pueden traer el pique? Gracias. Hemos llegado, hermanos, Efesios 9 al 10, es la conclusión del capítulo, hermanos, de la primera sección del capítulo 2 de Efesios. Y hoy vamos a estar enfocados en esta mañana
en lo que Dios, hermano, tiene que decirnos a través de este pasaje. Henry Louis McCain fue un periodista, editor, crítico social, conocido en su tiempo como el sabio de Baltimore. Este hombre fue considerado uno de los escritores más influyentes en los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. Y fue, hermano, a Henry la primera persona que usó el término el cinturón de la Biblia para referirse a la parte sur, a una porción de la parte sur de los Estados Unidos, donde la Biblia ocupaba un lugar primordial, no solamente en la iglesia, sino también en la sociedad. Y esta apertura inusual a la Biblia y al cristianismo en la parte sur de los Estados Unidos facilitó sin duda, hermano, el avance de la obra evangelística de la iglesia. Facilitó, hermano, abrió muchas oportunidades para que la iglesia tuviera una influencia en la cultura de aquel entonces. Obviamente, como decía, esto trajo muchos beneficios a la iglesia, pero también, hermano, trajo muchos peligros a la iglesia. Porque al tener la iglesia en aquel tiempo, desde aquel tiempo, no solamente influenció la cultura, sino que también, debido a que el cristianismo llegó a ser tan popular, el cristianismo en aquel tiempo se convirtió en la parte sur de los Estados Unidos específicamente en un problema, en un fenómeno cultural. De hecho, hermano, en aquel tiempo ir a la iglesia era, hermano, un mérito, era algo bueno, era lo que la gente normalmente hacía los domingos. Y esto trajo como consecuencias que al ser, hermano, al convertirse en un fenómeno cultural, el cristianismo, trajo como consecuencia que la iglesia se fuera secularizando y la iglesia se fuera adaptando al mundo en el que vivía. Y eso a la vez trajo como consecuencia que las iglesias se llenaran de personas que aunque iban domingo tras domingo a la iglesia, realmente estaban muertas espiritualmente, pero ellos pensaban que estaban vivos. Porque en aquel tiempo, y no solamente en aquel tiempo, sino en el tiempo que nosotros vivimos hoy, para muchas personas ir a la iglesia era sinónimo de ser cristiano. Y es por eso, hermano, y los efectos de ese fenómeno, hermano, que ocurrió en la mitad del siglo XX, nos ha afectado, hemos visto, hermano, los efectos incluso hoy en día en la iglesia. Y es por eso, hermano, que muchas personas, vemos que hay muchas personas que aunque llevan años en la iglesia, no han sido realmente transformados por el poder del evangelio. Es por eso que hoy hay muchas personas que, aunque, hermano, vienen a la iglesia, no saben distinguir cuál es el concepto bíblico del cristianismo. Y es por eso, hermano, eso ha traído, por ejemplo, esto lo vemos en el hecho de que, no solamente de que hay personas en la iglesia que creen que son cristianos y no lo son, sino que también lo vemos en el hecho, hermano, que cuando los jóvenes que nacen en la iglesia, en las iglesias, crecen, hermano, en las iglesias, cuando llega la hora de irse a college, hermano, no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de la iglesia, no quieren saber nada del cristianismo, porque para estos jóvenes el cristianismo no era más que ir los domingos a la iglesia y sentarse a escuchar un sermón, que para ellos, por cierto, bien aburrido. Amados hermanos, y es por esta circunstancia que hoy más que nunca es vital que nosotros nos hagamos preguntas como esta. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Cuál es el concepto bíblico del cristianismo? ¿Cuáles son las implicaciones de ser cristiano? Y es por eso que hemos titulado el mensaje de esta mañana,
un entendimiento bíblico del cristianismo. Y mi objetivo es poder enseñarle a usted a través de este pasaje de la Escritura que acabamos de leer, cuál es el concepto bíblico, qué significa ser cristiano. Porque verdaderamente, hermano, de la misma manera que si usted duerme por ejemplo, si usted duerme en un garaje, eso no significa que usted es un carro, ¿verdad? De la misma manera, el hecho de que usted venga los domingos a la iglesia no significa que usted sea verdaderamente cristiano. Si en esta mañana vamos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra. Y como le decía, los versículos 9 y 10 que leímos, ellos son la conclusión de la primera porción del capítulo 2 de Efesios. Pablo está hablando aquí acerca en los primeros 8 versículos, está hablando de la gracia de Dios y establece una comparación entre nuestro estado, nuestra condición antes de estar en Cristo y nuestra posición en Cristo. Y en estos versículos que aparece la gran declaración de Pablo que todos conocemos, porque por gracia habéis sido salvados. Ahora, el versículo 10. En este versículo encontramos no solamente la conclusión de esta primera sección del capítulo 2, sino que en el versículo 10 encontramos un buen resumen, un buen resumen de lo que significa ser cristiano. Si solamente nosotros tuviéramos hoy Efesios capítulo 2, verso 10, eso fuera suficiente para poder explicar qué es ser cristiano y cuáles son las implicaciones de estar en Cristo. Y lo primero que yo quiero que usted vea en este pasaje, hermano, es que el cristianismo es el fruto de la regeneración. El cristianismo es el fruto de la regeneración. Amados hermanos, el cristianismo no es el resultado de de filosofías humanas. El cristianismo existe por la regeneración. Tengamos en cuenta que Pablo le está escribiendo a los cristianos de Éfeso. ¿Quiénes eran estos cristianos? Estos hombres y mujeres, Dios los había sacado de Éfeso, los había apartado para Él de la población de Éfeso. Y vemos, y no sé cuántos ustedes recordarán, que una de las características de la ciudad de Éfeso es que Éfeso era una ciudad pagana. Adoraban, hermano, a muchos dioses. Había mucha idolatría, mucho paganismo. Y Pablo ahora le escribiendo a la iglesia, le dice: ustedes son, dice el verso 10, hechura suyas. Ustedes son el resultado no de la influencia del mundo en ustedes, sino que ustedes como iglesia, como cristianos, son el resultado de la obra de Dios en ustedes. Dios los sacó del mundo y los hizo cristianos. Los hizo seguidor de Cristo. La única manera de que, hermano, un hombre muerto en sus delitos y pecados pueda venir a Cristo es que Dios lo haga cristiano. Amén. Es la única manera. Dice Pablo, ustedes, porque somos hechura suyas. Amados hermanos, cuando hablamos de la regeneración, nos estamos refiriendo al nuevo nacimiento. A ese cambio que opera el Espíritu Santo en el corazón del hombre. Hermano, dándole un nuevo corazón, liberando su voluntad para que pueda venir a Cristo. Hermano, iluminando su entendimiento para que pueda entender a Cristo. Y hermano, y cambiando sus afectos para que pueda amar a Cristo. Es por eso que nosotros, hermano, a la luz de este pasaje del siglo, entendemos que el cristianismo bíblico implica la regeneración. No puede haber cristianos en el mundo si Dios no regenera al pecador. De manera, amados hermanos, que cuando nosotros pensamos en esto, nos damos cuenta, hermanos, que no hay manera en que nosotros podamos fabricar cristianos. No hay manera que nosotros podamos convertir
al pecador en cristiano. Solamente Dios, a través de su palabra, puede traer al hombre de muerte a vida. Para ser cristiano a la luz de este pasaje es más que venir a la iglesia. Ser cristiano es ser regenerado por el poder de Dios. Dice Pablo claramente, somos hechuras suyas. Y fíjate, hermano, no quiero que pierdas el detalle de lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. La expresión somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, resalta el hecho, hermano, de que el cristiano no es más que un religioso. El cristiano es una nueva creación de Dios. Amén. Es una nueva creación de Dios. Hermano, el versículo 10 establece la diferencia fundamental entre un hombre que no es cristiano y el cristiano. Porque todos los hombres somos creados por Dios. Todos los hombres, cristianos y no cristianos, somos creados por Dios. Y cuando hablamos de que somos creados por Dios, no simplemente nos estamos refiriendo al hecho de que el hombre fue creado por Dios en Edén, sino que el hombre, todos los hombres, sin excepción de ninguno, somos creados por Dios. Dice la Biblia, el salmista dice que el Señor lo formó, ¿a dónde? En el vientre de su madre. Y dice, y mi embrión vieron tus ojos. Amados hermanos, todos los hombres somos creados por Dios, pero dice la Biblia, hermano, que los creyentes, los cristianos, somos una nueva creación en Cristo. Porque los hombres, y digo que esto establece la diferencia entre los que son cristianos y los que no son cristianos, porque los que no son cristianos son creados en Adán, porque somos descendientes de Adán, y porque porque permanecen bajo el primer Adán, porque los hombres nacen bajo la representación federal del primer Adán. Todo es por eso que todos los hombres nacen muertos en sus delitos y pecados. Es por eso que todos los hombres nacen, hermano, culpables de pecado, porque nacen en Adán, bajo la representación federal del primer Adán. Pero los creyentes, hermano, Dios, hermano, estando nosotros, porque nosotros también estábamos en esa condición, pero Dios vino a nuestras vidas y nos hizo renacer de nuevo, ya no en el primer Adán, sino en el segundo Adán, que es Cristo. Y Él hizo de nosotros una nueva creación. Amén. Ya no estamos bajo la cabeza federal de Adán, sino que ya ahora estamos bajo la cabeza federal de Cristo. Ya quien nos representa delante de Dios, nuestro representante delante de Dios, no es el primer Adán, sino que es el segundo Adán, que es Cristo. En el primer Adán todos mueren, pero en el segundo Adán los que creen serán vivificados. Amén. Es por eso que Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque, amados hermanos, los creyentes, los cristianos, somos hechura suya. Somos el resultado de la obra de Dios en nuestras vidas. Y la idea, hermano, cuando dice aquí en el verso 10, para que usted pueda tener una idea, en el verso 10, la palabra en el original griego, cuando Pablo está escribiendo, la palabra que él usa para hechura es, hermano, era la palabra griega de la cual viene la palabra poema. Es la palabra griega que uso ahí para hechura, es la palabra griega de la cual nosotros sacamos la palabra poema. Y la idea que está transmitiendo Pablo es que de la misma manera que un
poeta coge un pedazo de papel y lápiz y empieza a unir, hermano, empieza a hacer oraciones y versos, hermano, y hace de palabras, de un montón de palabras que solas no tienen ningún tipo de sentido, pero cuando las une, hermano, artísticamente, hermano, produce un hermoso poema. Eso es lo mismo que Dios hizo en nuestras vidas. Nosotros, los creyentes, somos el poema de Dios. Amén. Somos la obra de arte de Dios. Somos, hermano, la obra de arte del Señor en la cual Él revela, hermano, y muestra al mundo las excelencias de su gracia. De la misma manera que un pintor agarra, hermano, varias pinturas en varios colores, de diferentes tipos de colores, y une esos colores de una manera artística y forma una hermosa pintura. De esa misma manera Dios cogió, hermano, nuestras vidas inservibles, deshechas por el pecado, e hizo una obra de arte para la gloria de su nombre. Eso es lo que es el cristianismo. El cristianismo, hermano, porque el cristianismo implica regeneración, o es el fruto de la generación. Nosotros podemos decir a la luz de este pasaje que el cristianismo, hermano, es una obra de arte, es la obra de arte de Dios. Amén. Y es por eso que Dios, hermano, solamente Dios puede hacer a una persona cristiana. Ahora, cuando Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Amados hermanos, nos debemos de preguntar, ¿a qué se está refiriendo Pablo aquí? ¿Qué es lo que Dios hace nuevo en el hombre? Bueno, amados hermanos, como dijimos hace un rato atrás, una de las cosas lo que Dios hace nuevo es la disposición del corazón del hombre. Al darnos un nuevo corazón, Dios cambia la disposición de nuestro corazón. Fíjate, hermano, en los primeros 8 versículos del capítulo 2, dice Pablo en la carta a los Efesios que el hombre sin Cristo, el hombre natural, está muerto en sus delitos y pecados, es hijo de desobediencia, porque la disposición natural de su corazón es rebelarse en contra de Dios. Y en consecuencia es hijo de ira, porque la ira de Dios está sobre él. Pero dice la Biblia que Dios, al ser rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y al darnos vida juntamente con Cristo, al darnos un nuevo corazón, Él cambió la disposición de nuestro corazón. Antes odiábamos a Dios, ahora en Cristo amamos a Dios. Antes amábamos al pecado, nos deleitábamos en el pecado, pero ahora nos deleitamos en Dios, porque Dios ha cambiado la disposición de nuestro corazón. Lo segundo, hermano, como decía también, otra cosa que Dios cambia son los afectos de nuestro corazón, porque ahora amamos a Dios y Él libera nuestra voluntad para que podamos venir a Él. Es por eso que el creyente, es por eso que Pablo dice que el cristiano, dice, si alguno está en Cristo, ser cristiano es ser regenerado. Y ser regenerado es estar en Cristo. Un cristiano, hermano, yo enfatizo esto, un cristiano no es simplemente el que viene el domingo a la iglesia. Un cristiano es aquel que ha sido transformado por el poder de Dios y que permanece en Cristo. Amén. Si este cambio no ha ocurrido en tu vida, no importa lo antiguo de tu fe o lo grande de tu fe, si este cambio no ha habido este cambio en tu vida, tú todavía estás muerto en tus delitos y pecados y necesitas venir a Cristo. Como pastor, y esto se lo repito a los hermanos de la iglesia y a las personas con las que hablo en la calle, como pastor yo no quisiera que llegara el día en que usted tenga que presentarse delante de Dios y usted esté confiado en que usted es salvo porque simplemente venía a la iglesia.
Déjame decirte algo esta tarde, o en esta mañana. Si tú no has nacido de nuevo, tú no vas a ver el reino de Dios. Y solamente Cristo puede darte esa nueva vida. Solamente en Él nosotros somos regenerados. Lo segundo que quiero que veas en el pasaje, hermano, hemos visto que el cristianismo, hermano, es el fruto de la regeneración. Lo segundo que quiero que veas es que el cristianismo se evidencia por sus obras. El cristianismo se hace evidente, hermano, por sus frutos. Mira, hermano, el verso 10 nuevamente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Lo primero que Pablo nos está diciendo es, nosotros somos creación de Dios en Cristo Jesús. Somos una nueva creación de Dios en Cristo Jesús. ¿Y para qué, Pablo, Dios nos creó? Nos hizo una nueva creación en Cristo Jesús. Dice la Biblia, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y esta expresión, creados en Cristo Jesús para buenas obras, es una expresión a la cual nosotros debemos de prestarle mucha atención en esta mañana. Porque hay tres verdades que nosotros sacamos de esa expresión. Y la primera verdad que sacamos de esa expresión, hermanos, si nosotros, piensa conmigo por un momento, si nosotros fuimos creados para buenas obras, esto implica que nuestras obras por sí mismas, no son buenas. O de otra manera, si fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, eso excluye, hermano, las obras para nuestra salvación. Por eso que en el versículo 9, él dice que nosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque fuimos creados, hermano, en Cristo Jesús para buenas obras, eso excluye nuestras obras como la base o el mérito de nuestra salvación. Nosotros no fuimos salvados, hermanos, por nuestras obras, sino que fuimos salvados para manifestar las obras de Dios. Nadie podrá ser salvo por sus obras. Y la razón por la cual nadie podrá ser salvo por sus obras es porque nuestras obras no son lo suficientemente buenas para salvarnos. Mira lo que dice, quiero leerte por un momento lo que dice la confesión de fe acerca de esto. Antes de leerte esto, quiero leerte esto. Esta es otra porción de la confesión de fe que dice de esta manera. Nosotros no podemos, aún por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios, a causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir, y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar por dichas obras ni satisfacer la deuda de nuestros pecados. Nuestra confesión, hermano, explica de una manera muy clara por qué razón, a la luz de la Biblia, por qué razón nosotros no podemos ser salvos por medio de las obras. Porque básicamente la razón es por la gran desproporción que hay entre, hermano, nuestras obras y la gloria que habrá de venir. Y porque todas, hermanos, nosotros básicamente no podemos agradar a Dios o beneficiar a Dios con nuestras obras. Por eso, hermano, para la salvación, nuestras obras están excluidas. Pero la segunda verdad que se desprende de la expresión creados en Cristo Jesús para buenas obras. La segunda verdad que se desprende de eso, hermano, es, mi querido hermano, la necesidad de las obras como evidencia de nuestra salvación. La necesidad de las obras como evidencia de nuestra salvación, no de nuestras obras, sino de la obra de Dios en nuestras vidas. Si nosotros somos salvos, si nosotros hemos sido regenerados, nuestras obras van a dar testimonio de esa salvación.
No tus obras, sino las obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, que es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dice la palabra de Dios que Él es el que hace en nosotros, por medio de Jesucristo, lo que es agradable delante de Él. La expresión, es por eso que esta expresión, creados en Cristo Jesús para buenas obras, es tan importante, porque excluye nuestras obras como mérito para nuestra salvación, pero, amados hermanos, muestra a la vez la necesidad de las obras o de los frutos de nuestra salvación. Y en tercer lugar, enfatiza la exclusividad de las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Las buenas obras no son, hermanos, las que nosotros nos imaginamos o queremos hacer. Y es ahí donde quiero, también la confesión, nuestra confesión habla de esto. Y dice, las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su palabra. Y no las que sin autoridad de esta han inventado los hombres por un fervor ciego o con el pretexto de que tienen buenas intenciones. Son las buenas obras, muchas veces, hermano, las personas cuando piensan en buenas obras, en lo que piensan es, hermano, en buenas acciones. O se están refiriendo a sus buenas intenciones. Pero de las buenas obras de las que habla aquí Pablo, las cuales son evidencia de nuestro nuevo nacimiento, no son nuestras buenas intenciones, sino son las obras que Dios ha ordenado en su palabra. Eso es lo que hace las obras buenas que han sido ordenadas por Dios. ¿Y cuáles son esas obras que Dios ha ordenado en su palabra? Amados hermanos, básicamente dice la palabra de Dios, hermano. En una ocasión le preguntaron los judíos a Cristo, ¿qué podemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesucristo le respondió, que creáis en el que Él ha enviado. Y ese creer en el que Él ha enviado implica básicamente, hermano, creer la obra de Dios, las obras que Él ha puesto, que Él ha revelado en su palabra para nosotros. Amados hermanos, implican obediencia a su palabra. Obediencia a su palabra. Esa es una de las evidencias, hermanos, primordiales de nuestro nuevo nacimiento. Cuando nosotros caminamos en obediencia a la palabra de Dios. Si nuestra vida no está marcada por esto, podemos venir domingo tras domingo a la iglesia. Podemos, hermanos, llevar mucho tiempo viniendo a la iglesia, pero si nuestras vidas de lunes a sábado no está marcada por la obediencia a la palabra de Dios, todavía nosotros estamos muertos de nuestros delitos y pecados. Porque una de las evidencias, hermanos, de que estamos en Cristo es precisamente obediencia a su palabra. Mira, quiero leerte lo que dice la palabra de Dios, hermano. Dice la Biblia, hermano, y en Romanos, quiero que busques Romanos capítulo 12, verso 1 al 2. Romanos capítulo 12, verso del 1 al 2. Amén. Dice la palabra de Dios, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Fíjate lo que está diciendo este texto. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cómo nosotros hacemos eso?
La respuesta la encontramos en el verso 2. Dice, no os adaptéis a este mundo. El que estaba, hermano, cuando estábamos sin Cristo, dice Pablo que nosotros vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Andábamos conforme al mundo, vivíamos en las obras del mundo, pero ahora que estamos en Cristo, porque hemos sido hechos nuevas criaturas, porque hemos sido hechos, hermano, una nueva creación en Cristo, porque Él ha cambiado el afecto de nuestro corazón, porque Él, hermano, ha cambiado la disposición de nuestros corazones. Ya nosotros no andamos como el mundo, ya no vivimos en las obras del mundo, sino que vivimos en las obras que Dios ha preparado para nosotros. Una vida de obediencia a su palabra. Amén. El verdadero cristianismo se refleja, hermanos, se evidencia por sus obras. El autor a los Hebreos, en el capítulo 13 de la carta de los Hebreos, también en el verso 20, dice, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga apto, fíjate cómo dice el texto, os haga apto para toda buena obra. Él es el que nos hace aptos para caminar en esas obras que son buenas. Y como le decía hace un rato, esas obras son buenas porque no son el resultado del fervor ciego de los hombres o de sus buenas intenciones, sino que son obras que Dios ha preparado para que nosotros andemos en ellas. Y Él es quien nos hace aptos. Amados, dice, Él nos hace aptos para toda buena obra, para hacer su voluntad. Esas buenas obras de las que hace Pablo, de las que habla Pablo en Efesios 2:10, hacer las buenas obras es vivir en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Revelada en su palabra. Yo te pregunto, ¿en qué voluntad tú estás andando? ¿En qué voluntad tú estás haciendo? Si estás haciendo la voluntad de tu carne, todavía estás bajo la representación federal del primer Adán. Estás muerto en tus delitos y pecados. Pero si estás haciendo la voluntad de Dios y tú vives en la voluntad de Dios, es la evidencia de que tú eres una nueva criatura en el Señor. Es la evidencia de que tú verdaderamente eres cristiano. Porque Él, dice la Biblia, es el que te hace apto. Él no solamente preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas, sino que también Él, a través de su Espíritu Santo que habita en el creyente, nos prepara, nos capacita, nos habilita para que nosotros podamos andar, para que nosotros podamos, hermanos, querramos vivir en esas buenas obras, para que nosotros podamos hacer su voluntad, lo que es agradable delante de Él. Amén. Para que en todo Él se lleve la gloria. Amén. Hermano, el verdadero cristianismo implica regeneración. El verdadero cristianismo, hermano, se evidencia a través de sus frutos o de las obras. Y por último, quiero que veas que el cristianismo, hermano, es un estilo de vida. El cristianismo es un estilo de vida. Cristianismo no es algo que nosotros hacemos los domingos en la mañana. El cristianismo no es algo, hermano, que nosotros hacemos el domingo por la tarde. El cristianismo es el estilo de vida de aquellos que han sido regenerados por Dios en Cristo Jesús. Y ahora están en Cristo. Aun cuando nosotros tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, aun cuando nosotros, siendo cristianos, todavía tenemos que lidiar con nuestros pecados, porque hemos sido regenerados en Cristo Jesús, hermano, el deseo, hermano, de nuestro corazón es vivir acorde a la voluntad de Dios. Y ese es nuestro estilo de vida. Por eso que Pablo le dice, hermano, a los romanos, en el texto que le leíamos hace un rato, en Romanos 12, él le decía, hermanos,
os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es, hermano, Cristo el estilo de vida de los creyentes. Cuando nosotros decimos que el cristianismo es el estilo de vida de los que hemos sido regenerados, es que eso implica que los que hemos sido regenerados, hermano, ahora pensamos con la mente de Cristo. Ahora la motivación de nuestras vidas no es buscar nuestra propia gloria ni nuestra propia satisfacción, sino es buscar que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas. Amén. Amados hermanos, esto, y usted se preguntará, ¿de dónde usted saca eso, pastor, en el pasaje que leímos? Bueno, en Efesios 2:10, Pablo termina diciendo, lee conmigo de nuevo Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Fíjate que no dice para que trabajemos en ellas, sino para que anduviésemos, para que caminemos en ellas. Y esa expresión lo que implica, hermano, que esas obras buenas, lo cual es, como ya vimos, esa obra buena es vivir en obediencia a la palabra de Dios, es vivir en hacer la voluntad de Dios. Y acorde a lo que dice Pablo en este pasaje, esas obras buenas no es algo que nosotros hacemos eventualmente, sino que es nuestro estilo de vida, porque en ellas debemos de andar. ¿Sí puede ver la diferencia, hermano? No es algo que nosotros hacemos un día a la semana. Cristianismo no es algo que nosotros hacemos, es lo que nosotros somos, porque hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es algo que nosotros nos deleitamos en Cristo, no solamente el domingo, sino de lunes a sábado también. Y mi día a día está marcado por un profundo deseo de agradar a Dios en todas las cosas. Amén. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es tu estilo de vida? ¿Cuál es el estilo de vida en el cual tú vives cada día de tu existencia aquí en la tierra? ¿Vives acorde a la corriente de este mundo, a la filosofía de este mundo, o vives acorde a la voluntad de Dios? ¿Caminas tú en las obras de este mundo, o caminamos nosotros en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellos? Recuerda esto, mi hermano y mi amigo que me escuchas en esta mañana. El verdadero cristianismo o el cristianismo bíblico, hermano, es el fruto de la regeneración. Para ser cristianos, a menos de que nazcamos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Así lo dijo Cristo. Porque el cristianismo es fruto de la regeneración. El verdadero cristianismo o el cristianismo bíblico no es un cristianismo cultural, sino que es un cristianismo que se evidencia, se pone de evidencia a través de nuestras obras. Y en tercer lugar y por último hemos visto que el cristianismo bíblico o el cristianismo verdadero, hermano, es más que una práctica, es el estilo de vida de aquellos que hemos sido regenerados. Y si este es nuestro estilo de vida, si el hacer la voluntad de Dios no es tu estilo de vida, yo te ruego, como si Dios rogase por medio de mí, ven a Cristo en esta mañana. Si tú no has sido regenerado, hermano, yo no puedo decirte, yo no tengo la manera de decirte, o lo voy a decir de otra manera, no tengo la manera de decir, Pedro, no hay ningún Pedro aquí, ¿verdad? No. Pedro es cristiano y Lucas no es cristiano. Yo no tengo manera de decir eso. Nosotros podemos valorar, ver a través de qué? De los frutos. A través de los frutos de una persona, usted puede decir, bueno, a juzgar por sus frutos, esta persona pareciera que es cristiano o pareciera que no es cristiano. Pero verdaderamente, hermano, quien sabe de verdad si tú estás en Cristo o no, es en primer lugar Dios y usted mismo. Y si tú no estás en Cristo, aun cuando llevas
meses o años viniendo a la iglesia, aun cuando tú naciste, si quizás naciste en la iglesia, si tú no has sido regenerado, déjame decirte algo. Si tú no has nacido de nuevo, tu mayor necesidad en esta mañana es venir a Cristo. Y pedirle a Dios, Señor, ten misericordia de mí y dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón para yo poder amarte y libera mi voluntad para yo poder venir a ti. Ten misericordia de mí. Y hazme nacer de nuevo. Ya no en el primer Adán, sino en el segundo Adán que Cristo. Porque dice la Biblia que de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, de esa misma manera Cristo sería levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Arrepiéntete hoy de confiar en tus obras para tu salvación. Arrepiéntete de confiar en tus buenas obras para tu salvación y confía en Cristo solamente. Amén. Porque solamente Él te puede salvar. Arrepiéntete de tu pecado y vete a Él. Y si tú eres cristiano en esta mañana y has nacido de nuevo, dale gracias a Dios. Glorifica el nombre de Cristo, porque Él te ha hecho una nueva creación. Amén. En Cristo Él te ha hecho completamente diferente. Hoy somos lo que somos por la gracia de Dios en nosotros. Y si tú tienes familiares que no son cristianos, ora, no dejes de orar por ellos. Clama a Dios por ellos, porque en Dios hay poder para hacerlos nacer de nuevo. Amén. El Pablo decía, hermanos, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Ha sido tu vida transformada por ese poder? Bendito sea el nombre del Señor. Si tu vida no ha sido transformada por ese poder, ven a Cristo hoy. Él te llama. Él te llama a la salvación. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Señor, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana. Tu palabra, Señor, ha sido predicada. Tu palabra, Señor, ha sido expuesta, Señor, con claridad. Y ahora te ruego en el nombre de Jesucristo que tú la prosperes en nuestros corazones, para lo cual ella fue enviada. Fortaleciendo, Señor, la fe de tu pueblo. Señor, renovando nuestra fe, renovando, Señor, nuestra fuerza, nuestra salud espiritual y trayendo la salvación a aquellos que no te conocen. Ayúdanos a reflexionar en esta palabra, en la verdad de que el cristianismo no es, Señor, un fenómeno cultural, no es el resultado de la filosofía de los hombres. El cristianismo, Señor, es el fruto de la obra redentora de Cristo Jesús. El cristianismo es el fruto de la regeneración que solo tú puedes operar en el corazón de los hombres que están muertos espiritualmente. Señor, ayúdanos, oh Dios, a ejercitarnos en estas buenas obras que tú has preparado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera de que en todo lo que hagamos tu nombre sea glorificado. Y ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios le bendiga, hermanos. De esta manera estamos despedidos. Vayan en paz. Nos vemos, hermanos, a las 6 en nuestro servicio de preguntas y respuestas.